Las terapias que relacionan el cuerpo y la mente son integrales, ya que éstas forman una unidad psicofísica e interactúan constantemente una con la otra. Estas terapias, que a la vista de muchos son desconocidas, afirman que el movimiento y la postura influyen en el pensamiento y las emociones. Por ello, hoy, en Diálogos en Confianza, conoceremos la terapia craneosacral y la terapia psicocorporal, pero sobre todo, te informaremos de cómo mejoran la calidad de vida. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Marisa Escribano y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a este programa. Hoy vamos a hablar de algo que seguramente le va a interesar y le voy a decir por qué. En algunas ocasiones, pues de repente en la vida cotidiana uno tiene malestares, dolores, de repente vives con dolor de cabeza todo el tiempo, o te duele la espalda, o te duelen las rodillas, o las articulaciones, o estás teniendo mucha gastritis y te está ardiendo el estómago, o no estás digiriendo bien lo que estás comiendo. En fin, todas estas cosas que uno suele llamarles achaques, que nos confrontan todos los días, que nos afectan y que pues a lo mejor a veces no ameritan para ir al médico o ya hemos ido con el médico y no se nos componen. Bueno, por eso hoy queremos hablar de dos terapias alternativas que pueden ser una gran herramienta y que además parece ser que son buenísimas para todas estas afecciones que dije y muchas más de las cuales vamos a aprender en un ratito más. Pero estas terapias que le digo es la terapia craneosacral y también la terapia psicocorporal. Así que quédese con nosotros y aprendamos cómo podemos, a través de las emociones, afectar el cuerpo y cómo podemos sanar el cuerpo también sanando estas emociones. Así que acompáñenos. Óscar Virués, muy buenos días. ¿Cómo estás, Marisa? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte, igualmente a nuestras especialistas, al público que nos acompaña aquí en el estudio de Canal 11, a quienes nos ven desde luego y permiten que el programa entre a sus casas y a quienes se conectan a través de las redes sociales, tanto Twitter como Facebook. La dirección para ver el programa en vivo a través de internet es la siguiente: www.canal11live.tv/internacional/. Otra forma de comunicarse es la vía telefónica. El número es el 51 66 40 00 y con mucho gusto desde aquí le mandamos un saludo a nuestras compañeras y compañeros del Centro de Contacto con la Audiencia. Y decías, la comunicación, qué importante es desde luego, y cuando escuchamos a nuestro cuerpo. La verdad es que pocas veces lo hacemos. Hasta que te grita. Hasta que te grita y te tumba, ¿no? Porque exacto. prácticamente te tira a la cama. Sí. Y tal vez en una ciudad todavía es un poco más complicado porque hay mucho ruido alrededor. Así es, así es. Y fíjate, por eso precisamente salimos a la calle y le preguntamos a las personas que las emociones, ¿en qué parte del cuerpo las siente? Y esta es una pregunta que también le hacemos a usted para que vaya pensando a qué parte del cuerpo siente usted que se le van todas estas emociones que de repente tenemos como atrapadas. Veamos qué nos dijeron. En el estómago, ¿no? En las entrañas, que dicen que es el cerebro emocional. En el pecho, que es donde guardamos también muchas tensiones, ¿no? Y normalmente pues las emociones me llegan luego así en el impacto más directamente como en la boca del estómago. En el estómago, como en esta parte, donde está el plexo solar. Yo, por ejemplo, cuando estoy triste o enojada, me duele mi cabeza. Pues en el estómago, no sé, como un cosquilleo. Creo que en el corazón se siente más las emociones. Normalmente en el pecho. El corazón y en el estómago. A mí me pegan más en el aparato digestivo. Cuando estoy muy estresado, cuando estoy preocupado. Y así ya ve que dicen que cada quien tiene un órgano de choque, que es el órgano o aquel lugar en donde se nos va toda esta tensión, todo este estrés. Bueno, le voy a presentar a nuestras especialistas el día de hoy. Nos acompaña Margarita Soberón Mainero, es terapeuta craneosacral certificada y directora fundadora del Instituto Opleger. ¿Cómo se dice? Opleger. Opleger, de terapia
craneosacral en México, ¿verdad? Sí. Bienvenida. Muchas gracias, Margarita. Nos acompaña también Patricia Krast. Ella es psicóloga clínica y psicoterapeuta corporal con enfoque Gestalt. Bienvenida. ¿Dónde estás, Patricia? Tú eres Patricia, sí. Yo sí. Bienvenida. Monique Tron es terapeuta craneosacral certificada por el Instituto también Upledger de Miami, Florida. Y también está hoy con nosotros. Monique, gracias. Gracias por estar aquí nuevamente. Ilse Kretschmar, ella es psicoterapeuta con orientación corporal y directora del centro Yo Locali. Bienvenida, Ilse. Muchas gracias. Oigan, pues muy interesante el tema y para muchas personas muy desconocido. Entonces, ¿qué les parece si empezamos un poco como explicando qué es la terapia craneosacral? Mira, dicho en muy pocas palabras, la terapia craneosacral es una técnica de manipulación suave. O sea, nosotros ponemos la mano en el cuerpo, a través de ropa o a través de la sábana o lo que sea, pero necesitamos tocar. Y lo que hacemos es ponernos en contacto con uno de los muchos ritmos del cuerpo. Digamos, podríamos describir el cuerpo humano como una caja de ritmos. Tenemos el ritmo respiratorio, el ritmo cardíaco, las vísceras se mueven con un ritmo determinado y uno de esos ritmos es el ritmo craneosacral, con el que fluye el líquido cefalorraquídeo desde el cráneo a lo largo de toda la columna vertebral hasta el sacro, que es el huesito triangular que tiene uno en medio de las pompas. Entonces, por eso se llama craneosacral. De arriba a abajo. Exacto. Ahora, el asunto está en que el sistema nervioso central, que está contenido desde el cráneo a lo largo de la columna hasta el sacro, ese sistema es el que controla a todo lo demás. Entonces, un malestar, una incomodidad, una alteración en el contenedor de este sistema va a tener efectos físicos y emocionales en todo el cuerpo. Y viceversa, cualquier chuecura, atore, lo que sea, en el resto del cuerpo puede tener una consecuencia en el sistema nervioso central y por lo tanto en su contenedor. Nosotros trabajamos con estrictamente el contenedor, no trabajamos con el cerebro ni con los nervios como tales, trabajamos con el cráneo, las membranas que lo contienen y el líquido cefalorraquídeo que pulsa a un ritmo determinado. Ese ritmo es el que nosotros contactamos y el que percibimos. Ese ritmo se puede percibir a lo largo de todo el cuerpo y con eso es con lo que nosotros trabajamos. Y por ejemplo, Monique, con la pura imposición, digamos, de las manos, ¿con eso se corrige, se altera el líquido que corre a través de todo esto? Sí, lo que trabajamos no es una imposición como tal. O sea, sí, obviamente se trabaja, es una terapia de contacto, pero contactamos con el tejido. Con las membranas, con el tejido blando, y lo que hacemos es ayudar a que el tejido a veces está atorado, por decirlo de alguna manera, que se desatore, a veces se queda atrapado en algún patrón de movimiento que no puede romper, entonces lo que hacemos es acompañar al tejido a hacer lo que no puede hacer para que funcione correctamente. Pero no hay aparatos, no hay nada. O sea... No hay nada. Trabajamos, o sea, realmente el cuerpo es el que hace el trabajo. Nosotros somos facilitadores. Nosotros estamos ayudando al cuerpo a hacer su trabajo. Ok. ¿Y por qué te interesó, digamos, este tipo de terapia? ¿Por qué les gustó? Bueno, a mí me gustó porque vi los resultados. Yo vi realmente cómo funcionaba. De hecho, fue con una sobrina que tuvo una cirugía, una maxilofacial, una ortognática, que realmente le rompen el hueso y se lo acomodan. Y cuando yo vi cómo salió de la cirugía y cómo estuvo después de la cirugía, fue impresionante ver lo poco inflamada que estaba, lo bien que estaba. Y fue porque ella tuvo sesiones previas a la cirugía y después de la cirugía. Entonces dije, bueno, yo tengo que aprender a hacer eso. O sea, y a partir de ahí tú te metes a estudiar. Exactamente. ¿Y en tu caso? Mira, yo llegué después de todo un camino por las terapias, la psicología de terapia corporal. Empecé con integración postural, pasé por Gestalt, pasé por todo lo que se te ocurra. Y había en mí una necesidad de trabajar con más suavidad. O sea, porque yo soy una enamorada de la terapia corporal, realmente es espectacular cómo funciona, pero yo necesitaba un trabajo más suave, yo personalmente. Y cuando conocí a una persona que hacía terapia craneosacral y vi, igual que Monique, los resultados espectaculares, dije, wow, o sea, qué forma maravillosa de trabajar. Para entonces yo tenía, no sé, 10 años haciendo terapia corporal. Entonces, el ver, ¿cómo decir? Como la sutileza con la que trabaja la terapia craneosacral, yo dije, de aquí soy.
Y sí, o sea, desde entonces es prácticamente lo que yo Todos estos años dedicada a eso. Absolutamente, ¿no? sí. Ok. Tenemos una cápsula precisamente que explica un poco cómo se da esta terapia y lo que sucede en ella. Vamos a verla. Yo creo que todos los que hemos pasado tratamientos de craneosacral tenemos nuestra propia forma de explicar qué es lo que pasa. Lo que es para mí es una manera como de dialogar con el cuerpo, para entender qué es lo que duele, por qué duele, qué es lo que se necesita ajustar o moverse, con qué está vinculado. Cuando uno trabaja en cráneo sacral puede ser que es una pulsación en una parte del intestino, puede ser que es una sensación de punzada en el oído. Son señales muy sutiles. Para poder aprender a escuchar esos, también tienes que, en general, trabajar la atención a las señales pequeñas. Y eso también es en la relación con otra gente, también es en diálogos con otra gente, también es caminando en la calle. También se puede aplicar, lo hago yo, pero cada quien encuentra su forma, aplicarlo mucho para observar la naturaleza o sentarme en una banca en Reforma, ver la gente pasar. Si yo he estado en situaciones con cambios muy fuertes, yo he utilizado el cráneo sacral para tomar esa decisión, en el sentido de que después de los accidentes que tuve, primero de la operación, después del accidente de coche, me di cuenta de que mi cuerpo era mucho más importante de lo que yo pensaba. Yo trabajo mucho, muchas horas al día, pero tomar decisiones no solamente con la cabeza, pero con el cuerpo completo. Al final de cuentas es el cuerpo completo que tiene que trabajar y no solamente la mente. Y una forma que es excelente y que da unos resultados de cambio de vida muy profundos si uno quiera, pero también puede ser cambios más pequeños, es cráneo sacral, para poder unir eso y poder ser una persona ya íntegra. Más adelante vamos a seguir, por supuesto, platicando de esto y nos vamos a adentrar para entender así a profundidad cómo funciona esta terapia. Pero también queremos ver y ir integrando también a nuestras invitadas que nos van a hablar de la psicocorporal. Y ahí entonces yo querría saber la psicocorporal, ¿cómo es? Bueno, ¿Qué es? La psicoterapia corporal surge en los años 30 con el doctor Wilhelm Reich, que fue uno de los discípulos más prestigiados de Sigmund Freud. A partir de ahí, bueno, un largo camino en toda esta historia de lo que es trabajar con el paciente a través de su cuerpo, no a través solamente de la palabra. O sea, en la psicoterapia corporal estamos trabajando con las historias que están en tu cuerpo. Sí. Y estas historias están conectadas con emociones, están conectadas con vivencias traumáticas y también con vivencias placenteras. Entonces, realmente, bueno, la psicoterapia corporal tiene en la actualidad un gran campo de acción. En mi caso, yo la integro con mi formación en psicología clínica y con mi formación en Gestalt. Hay otras vertientes, otras propuestas, hay infinidad de técnicas somáticas también, pero a mí me encanta por los resultados. O sea, como decía la compañera de cráneo sacral, Monique, los resultados son maravillosos. Primero porque los tiempos de tratamiento son más cortos. Los resultados en el paciente impactan no solo en su vida personal, sino en su vida familiar, en su vida de relación de pareja, en su vida laboral, y también la psicoterapia corporal como una herramienta de manejo del estrés al que estamos expuestos, que comentaban ustedes al inicio del programa, ¿no? Claro, fíjate, me llama la atención que antes como que se veía el cuerpo y faltaba ver las emociones hasta que alguien por ahí integró el cuerpo con las emociones y se dieron cuenta de que todo está reflejado en el cuerpo. Pero ahora estamos un poco al revés y eso me llama mucho la atención porque ahora nos hemos ido tanto a lo emotivo y estamos tan instalados en la cuestión emocional que se nos ha olvidado que también el reflejo está en el cuerpo. Y entonces ahora como que estamos, ¿no crees, Ilse? Como regresando a integrar estas dos partes de mente-cuerpo, de emociones y cuerpo. Yo parto de la realidad que, como dijiste, empezó con Wilhelm Reich. La realidad es, cuando llegamos a esta vida, tenemos un cuerpo.
Entonces, mientras que estoy en esta vida, todo lo que me suceda a nivel mental, a nivel emocional, a nivel de acción, es con este cuerpo. Entonces, no tomarlo en cuenta en una terapia que pretende ser profundísima y sanar muchos aspectos de la vida y no tomar en cuenta el cuerpo, yo creo que queda algo limitado. Claro. Y toda esta dicotomía que hemos vivido durante años pasados y todavía hoy, las iglesias todavía andan muy damnificado el cuerpo y maltratándolo. Muy castigado, ¿verdad? Castigándolo. Entonces, hoy en día el cuerpo ha tomado otra vez su lugar. Así es, vamos a ir a una pausa y ahorita seguimos platicando porque nos Sí, vamos a hay adentrar más en todo puntos eso. ahí. Pero, ¿qué? Perdón. Hay más puntos. No, ahí. muchos. Pero esto apenas empieza, Ilse. Ok. Así que invitamos a las personas que nos están viendo a que participen con nosotros y, Oscar, a que nos den sus comentarios. Sí, por supuesto, estamos esperando sus llamadas, desde luego. Este primer bloque sirve para introducir el tema porque muchas personas apenas lo están conociendo por primera vez. Entonces, espérense que hay muchas cosas más de las cuales vamos a platicar a lo largo del programa. Regresamos después de esta breve pausa, no se vayan. Mantener el cuerpo en buena salud es un deber. De otra forma, no podríamos estar capacitados para mantener nuestra mente fuerte y clara. Buda Gautama, fundador del budismo. Bueno, ya regresamos aquí a Diálogos en Confianza. Nos saluda Jair Steven y dice: buenos días, ¿podrían comentarme que si la terapia cráneo-sacral es recomendable para mujeres embarazadas y osteopatía cráneo-sacral, en qué se basa y cuánto tiempo en sesiones es necesario asistir? Y nos saluda desde Colombia. Bueno, pues un abrazo cariñoso hasta Colombia. Y también Proyecto GM nos dice: ¿de qué manera impactan las emociones en la infertilidad? Y son parte de los comentarios que tenemos. Saludamos también a Ernestina López Ángeles. Y también hay una llamada de José Luis Galván Vera, de la Gustavo Amadero, que dice: esta terapia tiene relación con la acupuntura, es accesible económicamente para la población. Bueno, seguramente habrá muchas preguntas, así que los invitamos a que a lo largo del programa nos las vayan haciendo para que desde luego nuestras especialistas respondan a todas esas preguntas. Así es, y vamos a entrar de lleno, ahora sí, a explicar como más profundamente esto de la terapia cráneo-sacral. Que fíjate que yo tengo una queja, Margarita y Monique. Cráneo sacral, se oye muy feo, se oye como de que me van a hacer un agujero en el cerebro. Mira, lo que pasa es que le tenemos, como decía Ilse, como mucha dificultad a nuestra relación con el cuerpo. ¿Cuál es el problema de que haya un cráneo? ¿Y cuál es el problema de que haya un sacro? Son dos huesitos, humildes huesitos, que contienen un tejido específico que es el cerebro. Claro. Que es muy importante, pero es exactamente igual, es parte del cuerpo. Sí. A nadie le da susto que le digan la oreja, o a nadie le da susto que le digan... Pero tienes razón, cráneo se oye así como a calaca. Sí, exacto, porque es la calaca y además porque uno sabe que adentro está el cerebro. Entonces, ¡ay, qué susto! Sí. En realidad es una parte del cuerpo exactamente igual que cualquier otra, y lo único que es, perdón por la imagen, es un poco cotidiana, pero a mí me sirve mucho. Imagínate un flan, muy bien cuajado, pero flan, forradito con ese plastiquito que le ponen en los supermercados a la carne o a las verduras, que es flexible. Sí. Okay. No, es mucho más flexible que el celofán. Lo que pasa es que hay una marca que no quiero decir. Sí. Bueno, y afuera está la flanera, que es dura. Exactamente eso sería el sistema nervioso central. La flanera es el cráneo. Las membranas son el plastiquito que cuyo nombre no vamos a mencionar, y adentro está el flan muy bien cuajado. Que a veces para algunas personas no cuaja bien, ¿eh? Sí, lamentablemente. No les cuaja. Exacto, pero digamos, ese es el sistema nervioso central. Okay. Entonces nosotros trabajamos con la flanera, que son los huesos del cráneo y la columna vertebral hasta el sacro, con las membranas, que sería el plastiquito, y con el flan ya no, porque el flan está bañado de caramelo, que es el líquido cefalorraquídeo, y con ese sí trabajamos. La flanera y el plástico y el líquido cefalorraquídeo están para proteger al flan. Entonces, si tú tienes la flanera torcida o el plástico torcido, el pobrecito flan la pasa muy mal.
Sí. Eso es lo que pasa con nuestro sistema nervioso. Si tú tienes la columna torcida porque tienes la cadera hacia adelante o porque te chocaron por atrás y entonces tus cervicales se lastimaron o porque tienes un muy mal hábito de que estás todo el tiempo o te dieron un golpe, un pelotazo o cosas de ese estilo, el contenedor va a afectar su contenido. Y no tiene más remedio que tener un efecto en la salud. Sí. Y en las emociones, porque como muy bien dijo Ilse, somos un cuerpo físico. Estamos, no hay manera de que no afecte. No, yo me manifiesto a través de mi cuerpo físico. Sí. Mi cuerpo físico es la expresión física de lo que yo soy. Y te da todas las señales, además de lo que te está pasando, ¿no? Todas. Entonces, el ponerle atención a esa parte específica del cuerpo físico, que es el cráneo y lo que hay adentro, a lo largo de la columna vertebral hasta el sacro, pues es ponerle atención a una parte que incidentalmente es una cosa muy importante porque es el que maneja todo lo demás. Sí, exactamente. No sé si estarías de acuerdo. Ahora, lo que suena muy pues curioso, misterioso, es cómo con la mano, o sea, ¿qué hace la mano o qué hace el terapeuta que está haciendo esta terapia craneosacral para que esos jugos del plano, lo que sea, se muevan, se alteren, se modifiquen? O sea, ¿qué pasa? Bueno, lo que hacemos es, por eso es una terapia tan suave, cero intrusiva, porque la idea es que el cuerpo no tenga una reacción de rechazo de cuando si tocáramos fuerte. Entonces, al tocar suave, lo que hacemos es, en terapia decimos, fundirse con el tejido. Es como volvernos uno con el tejido. Y entonces poder acompañarlos. Nosotros podemos sentir el movimiento del tejido, el movimiento de los líquidos, donde sea que estemos, podemos saber en dónde estamos. Y lo que hacemos es acompañar a esa parte del cuerpo. Nosotros no decidimos, ni hacemos, ni decimos vamos a arreglar aquí. No. El cuerpo tiene esta sabiduría innata de autosanarse. Y lo que hacemos es ayudarlo para que la puedas llevar a cabo. Entonces, ¿Y los pacientes están encueraditos, vestiditos? Vestidos. 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 Se hace en una mesa de masaje, la persona vestida. Se recomienda con ropa holgada para que sea más cómodo, pero es vestido. Y el toque es muy suave, o sea, es cero intrusivo. ¿Y se hace en silencio? ¿El paciente está en silencio? Eso es optativo. Sí. Generalmente la gente no se duerme exactamente, sino que entra en un estado muy profundo, que los meditadores dicen que parece como el estado de meditación profunda, una relajación muy profunda, porque estamos trabajando con el sistema nervioso central. Sí. Estamos favoreciendo digamos, la manifestación del parasimpático, que es el de relajación y autosanación. Cuando el cuerpo se autocompone es cuando estamos relajados. Por eso el estrés constante baja las defensas, porque bioquímicamente pasan cosas a nivel cerebral y el cuerpo nunca entra a autocomponerse. Entonces nosotros al hacer este trabajo tan suave, el cuerpo, al sentir el toque tan suave, el cuerpo relaja, entras en parasimpático y por lo tanto este proceso de autosanación se empieza a manifestar de manera natural. O sea que digamos que el ingrediente más importante es la relajación en este tipo, o sea, ¿es lo que más ayuda en un momento dado? Es uno de los aspectos más importantes, pero nosotros estamos haciendo un trabajo estrictamente con el tejido. Estamos acompañando al tejido hacia donde necesita ir. ¿Me prestas tu bufanda un segundo? Es como un masajito. Digamos, si yo tengo este hueso aquí y esto es una membrana, me lo detienes allí, no te voy a... Hazte para acá. Si yo jalo, lo que pasa es que jalo a Ilse. Sí. Pero si yo voy hacia donde está Ilse, ¿vieron cómo se relajó esto? Sí. Pues claro, el cuerpo hace esto. Y entonces queda suelto y lo que estaba atorado ya no está atorado. Oye, yo no lo solté, se soltó solo. Lo que yo hice fue acompañar hacia donde el cuerpo necesitaba ir. Sí. Muchas gracias. Sí. Oye, eso suena delicioso, suena rico. Es espectacular, es delicioso. Bueno, ¿y tú cómo sabes para dónde tiene que ir el cuerpo? Eso se aprende, ¿verdad? Sí, se aprende y lo siente uno, o sea, realmente es esta comunicación con el cuerpo, con la sabiduría interna de cada quien y pues te va diciendo, o sea, uno va sintiendo hacia dónde va el tejido. tejido. No a todo el mundo es para el mismo lugar, pues. No, cada quien. Y cada sesión es diferente, inclusive con la misma persona, cada sesión es diferente. Hay sesiones muy tranquilas, la mayoría son así, pero hay sesiones donde a lo mejor, inclusive a veces se liberan memorias de dolor, no son las más comunes, pero a veces hay dolor o hay emociones que se liberan también.
puede haber un diálogo, no siempre lo hay. O sea, cada sesión es diferente. Fíjate Pero que ya nos llegaron varias llamadas, obviamente habrá muchas dudas. Se quedó pendiente la del embarazo, que qué tan recomendable es, si se puede tomar o no la terapia craneosacral. Luego Sonia Garza López nos dice, de la terapia craneosacral, ¿una persona con esclerosis múltiple puede tener beneficios? ¿Conocen? Bueno, y otra pregunta es que, ¿en qué otras partes de la República Mexicana pueden encontrar esta terapia? Ya nos preguntaron, bueno, desde Colombia, desde luego, pero también en Monterrey, en Nuevo León, en el estado de Nuevo León, Sí, hay en Quintana Roo, en Cancún, donde se puede tomar. Luis Cuadros Ibarra dice, tengo artrosis cervical, la cual me provocó dolores espantosos desde los hombros hasta el cerebro. Soy muy adicto y hago mucho ejercicio. Mi doctora me recomendó hacer yoga para calmar un poco los dolores, pero realmente es muy doloroso y cuando camino me voy de lado. Quisiera saber si esta terapia entonces me podría ayudar con mi problema. Leticia Araiza, lo óptimo es el equilibrio, saber cómo manejar las emociones adecuadamente para tener salud. María Elena Hernández, ¿el tratamiento del que están hablando se puede hacer a una persona con discapacidad? Esta persona tiene 7 años, le diagnosticaron disfunción psicomotriz del lado derecho a raíz de la falta de atención por los padres cuando después de habérsele aplicado una vacuna no le controlaron la temperatura y convulsionó. Parte de las llamadas. Pues sí, bueno, para las mujeres embarazadas es maravillosa la terapia. O sea, de verdad, ayudan normalmente a tener un parto normal. Bien, hoy en día que hay tantas cesáreas, ayuda a que el bebé se acomode y es muy recomendable. Porque además esto que decías en un principio de preoperatorio y postoperatorio, entonces funciona porque preparas al cuerpo entonces para lo que va a recibir. Es como avisarle al cuerpo y a los tejidos lo que va a suceder, entonces no es tan traumático, no es una invasión como es cuando el cuerpo va sin saber ni qué va a pasar. Entonces, cuando el cuerpo está preparado, de verdad es que la recuperación es mucho más rápida y para los embarazos es maravillosa. Además hay que tomar en cuenta que el sacro naturalmente tiene que, digamos, hacerse hacia atrás para que los huesos de la pelvis abran y el bebé pueda pasar naturalmente. Con craneosacral nosotros ayudamos a que eso suceda, precisamente en esto que acabo de explicar como muy simplistamente con el atorón de Ilse. El cuerpo naturalmente se afloja de manera que el bebé cabe mejor y pasa porque la madre está mucho más relajada y está mucho más en contacto con su propio ritmo de parto. Entonces colabora con la biología natural para que el bebé salga. Es aprender a estar en contacto con tu cuerpo y con la manifestación física de lo que tú eres y a fluir con eso en lugar de estarnos peleando con nuestro propio cuerpo. Eso es parte de lo que ayuda a la terapia craneosacral. Y para todas las condiciones que mencionaron, la respuesta del doctor Opledger era siempre, depende de la capacidad de autosanación de la persona y lo que podemos decir es, no pierdes nada con probar. Claro, claro. Y fíjate, y además aquí tenemos personas que lo han probado y con quienes queremos platicar para ver cómo les ha ido. Hola, Gabriela. Hola. ¿Cómo te ha ido a ti? ¿Tú has tomado esta terapia craneosacral? Yo apenas llevo 5 meses con la doctora Monique Tron. Ajá. Y lo que pasa es que desde hace 15 años me hicieron 5 operaciones en la rodilla izquierda y 2 en la derecha. Ajá. Y ya me pusieron la prótesis completa. Ajá. Y se me contracturó porque se me hicieron úlceras por tomar tanta medicina y me quitaron hace 11 meses. ¿Ya estuvo? La tercera parte del estómago, que Ajá. se llama el antro, los jugos gástricos. Sí. Y entonces adelgacé como 23 kilos en 11 meses. Ajá. Me volvieron a operar hace 7 meses porque quedé mal. Estuve 28 días en el hospital. Y entonces se me adelgazaban mucho las piernas y se me contracturó la rodilla. Ajá. Y el doctor me volvió a mandar el ortopedista a la terapia. De hielo, calor, así. Sí. Y estaba desesperada, la verdad. Y aparte de que como puras papillas para bebé. Y entonces ya no tenía ganas de nada. La rodilla estaba totalmente contracturada. Tengo herniadas 3 cervicales, lo del estómago. Y entonces estaba muy enojada y muy adolorida de todas partes. Sí. Me tomaba como 6 pastillas diarias para el dolor de cabeza. Ajá. ¿Y quién te recomendó? Ahora ya no ¿Cómo las supiste esto de la craneosacral? La novia de uno de mis hijos me dijo que su mamá conocía a una doctora que se llamaba Monique Tron
y que estaba cerca de la casa y que era buenísima y que era cráneo sacral. A mí me sonó algo como de Halloween, ¿no? Exacto. Entonces, sí, que bueno. Pues, Pero no te pierdo decidiste- nada con ir, ¿no? te decidiste a Fue la probarlo. primera vez y dije, bueno, no sé de qué se trata. No entendía nada de lo que me decía porque pues no, o sea, era algo Era algo totalmente desconocido. diferente a lo que me hacían de moverme la pierna y todo. Ella simplemente me empezó a tocar aquí la espalda, la cabeza, la rodilla y bueno, ya después de 5 meses el doctor me dijo que no me iba a poder subir nunca a una caminadora, el ortopedista. Me subo 50 minutos diarios a la caminadora. Wow, o sea, ¿sí empezaste a en ver la subida. diferencia a partir de esta terapia? Estoy yendo a un curso de verano de ballet. Wow. Me dijo que no podía rotar la rodilla porque se me iba a trabar y me iba a tener que quitar la prótesis. Y roté la rodilla. Qué buena onda, qué padre. Y pues padrísimo. Y vas a porque seguir ya no tomando. me duele tanto el estómago. Y hace 3 meses me quitaron una bolita que se me hizo en el tejido, porque dice el doctor que se pueden estar haciendo. Se atoró con un hilo que cosieron en el músculo. Y me volvieron a abrir un pedacito nada más de la herida. Y fui un día antes con Monique. Y le tengo pánico a las agujas. Y llegué como si me hubieran dado así, como si me hubieran drogado, porque no sentí ni cuando me pusieron la aguja para Oye, la la verdad, qué anestesia. interesante eso. Y Monique, pues te debes de sentir súper orgullosa de todo lo que se ha logrado, ¿no? Sí, desde luego eso es una gran satisfacción. Cuando escuchas a tus pacientes que se sienten bien, que están recuperando su vida, es lo que hace que este trabajo sea tan O sea que apasionante. si no hubiera tomado este tipo de terapia, pues a lo mejor su recuperación hubiera sido un poco más tardada o a lo mejor Probablemente. muy distinta. Exactamente, sí. Ok. Oye, pues muchas felicidades, Gabriela. Muchas Muchas gracias, gracias. además por compartirlo con nosotros. No, gracias a ustedes. Vamos contigo, Oscar. Sonia López Aguado nos dice, la terapia cráneo-sacral podría servirle a una persona de 42 años que tuvo un aneurisma y tiene una válvula por la hidrocefalia, se está recuperando favorablemente. Las poquísimas contraindicaciones de la terapia craneosacral es la preexistencia de aneurismas. Si nada más fuera la válvula, no habría ningún problema. Hemos trabajado con muchísimos niños y adultos con válvula para la hidrocefalia y no hay ningún problema. De hecho, la terapia craneosacral evita que se vuelva a tapar, que es muy frecuente que se tape. Pero si existió un aneurisma, tendría que haber una certificación médica de que no existe otro aneurisma, porque de las poquísimas contraindicaciones con la terapia craneosacral son los aneurismas. Es precisamente Sí, eso. sí. Muy bien, vamos a hacer una pausa, pero bueno, continuamos desde luego con mucho más, así que no se vayan, comuniquen sus dudas a través de las redes sociales y la vía telefónica. Regresamos. Conocí un segundo nacimiento, cuando mi alma y mi cuerpo se amaron y se casaron. Khalil Gibran, poeta y novelista libanés. Vamos a ver una lectura del cuerpo. Voy a dividir tu cuerpo imaginariamente en ejes para leer qué es lo que hay en tu cuerpo a nivel emocional, cómo es tu patrón respiratorio y vamos a ver también el lenguaje de tus pies, cómo se apoyan tus pies. Eso significa cómo te apoyas tú en la vida, en la realidad y cómo te has apoyado durante tu vida. Podemos observar en los pies. Vemos que tiende a apoyarse en el arco externo del pie, una forma un tanto huidiza, evasiva de conectarse con la realidad. Otra lectura es sobre los ejes corporales, así como está la paciente, podemos ver el eje antero-posterior, adelante, atrás, y vemos cómo su cuerpo se proyecta hacia el frente, hacia el futuro, podríamos decir, y una parte de su cuerpo está como anclada en la parte de atrás, en la parte del pasado. Podemos ver desde atrás, ¿sí?, las desviaciones que hay en el eje que se llama lateralización. También dividimos el cuerpo arriba-abajo, donde hay mayor carga. En tu caso, el peso se va hacia abajo, buscando también esa
forma de asentarte, de plantarte en la realidad un tanto insegura, recargando la parte de la cadera. En su cara también podemos observar la expresión de un ojo y del otro, ¿sí? Hay diferentes emociones que se manifiestan en la mirada si tapamos un ojo y luego tapamos el otro. La expresión también de la boca, si hay tensión, por ejemplo, se nota tensión aquí en la zona de la mandíbula. Una estructura también suave, sensible, donde se carga la energía hacia el lado de la pelvis, de las piernas, de los muslos, y en los pies encontramos esta postura del arco externo, donde su posición es también insegura. Eso sería una lectura general de cómo está tu cuerpo, cómo llegas a la consulta en psicoterapia corporal individual, y luego hacemos una historia clínica. Te voy a hacer preguntas respecto a tu nacimiento, a tus primeros años de vida, a la etapa escolar, la etapa de la adolescencia, hasta la actualidad, y ver cómo ha ido reaccionando tu cuerpo y cuáles son las emociones que son más difíciles de manejar para ti. Bueno, pues ahí tienen una idea de cómo se maneja esta terapia y bueno, dicen que el cuerpo habla, ¿no, Ilse? Que el cuerpo cuando, sí. ¿Cómo dice ese dicho, no? Cuando tú no dices algo, el cuerpo grita lo que el alma, o sea, el cuerpo grita lo que el alma calla. Ándale, el cuerpo grita pues, lo que el alma calla. Sí, para mí, alma y cuerpo, o mente y cuerpo, o psique y cuerpo, ¿cómo queremos llamarlo? En realidad no es una separación. Yo lo veo como una unicidad total, en donde todo lo que vimos en esta lectura corporal, yo las llamo entrevista con el cuerpo, me dice todo lo que la persona ha vivido en su vida. Entonces, todo lo que ha vivido a nivel emocional, mental, cultural, todo está marcado en el cuerpo. Como en esta estrategia de sobrevivir con todas nuestras heridas, todo se marca en el cuerpo. Entonces, el acceso vía el cuerpo, pues llego al alma y llego a la mente, porque están muy, muy unidos. De hecho, pues ya ves que el lenguaje corporal es importantísimo, ¿no? A veces uno le hace caso más a las palabras, a lo que las personas te están diciendo o expresando verbalmente, pero por un lado están diciendo algo y por otro su actitud corporal es totalmente distinta. Si yo digo que estoy muy tranquila, pero estoy haciendo así la pierna, pues aquí hay algo que no checa, ¿no? Estoy muy contenta. Sí, estoy contenta, ¿no? Entonces, estoy bien. Sí. ¿Y qué tanto somos así? Yo creo que somos mucho así. Nos escondemos de las emociones y no las expresamos. Sí, y cuando nos llegan a terapia, entonces checamos por dónde hay que empezar a trabajar. Y trabajamos con gestos, con movimiento, con ejercicios, con trabajo de mano en cuerpo, con movimiento espontáneo, libre, de pie, acostados, como ver por dónde podemos llegar a que la energía del cuerpo se movilice otra vez. Porque partimos de que tenemos una energía de base, lo que llamamos la fuerza vital, que con el tiempo de la vida se aplaca. Si ustedes ven lo contento, lo vivo, con una plena respiración, ven un bebé, por eso nos mueven tanto los bebés, porque vemos algo de nosotros que tenemos bien perdidos. Entonces, ¿cómo podemos llegar otra vez para activar esta base energética sana en el cuerpo? Y ahí yo soy muy ecléctica. Dentro de la terapia psicocorporal hay métodos que trabajan con fuerza, otros más suaves, cráneo sacral es algo que me gusta mucho, pero también las terapias que trabajan un poco más con la provocación llegan también a personas que sí lo necesitan. Porque es la única manera de llegarles. Y además me imagino que también depende del temperamento, del carácter, del gusto de cada quien. Habrá quien lo quiere suavecito y habrá quien necesita que lo confronten durísimo, ¿no? También.
Sí, Oye, la cápsula, por cierto, Sí. Pati, perdón, pero la cápsula que vimos, pues ahí la lees completita. Sí, hay mucho más que leer en ese cuerpo. Eso O sea, es qué una- miedo. Tú a donde vas viendo cómo es la gente, nada más por cómo está parada. Eso Y es cómo... muy poco, o sea, eso es como para ilustrar en la cápsula, no le dices tanta cosa al paciente porque lo vas a espantar. Poco a poco vas trabajando, como dice Ilse, con él en la construcción o reconstrucción de la historia de su cuerpo, a través de su cuerpo, ¿no? ¿Y has visto Entonces, cómo les cambia el cuerpo cuando hacen la terapia? sí, por supuesto, como cambia, sí. Me acuerdo muy bien de un paciente que venía con una estructura muy rígida, siempre con su abdomen bien plano, bien, o sea, él feliz porque traía su abdomen planito. Planito, muy guapo y demás. Y a la cuarta, quinta sesión aparece ahí lo que estaba atrás de esa máscara, ¿no? O sea, más profundo, toda esta cuestión de una postura más dependiente en su historia, una herida de abandono, ¿no? Entonces, dice, pero ahora me salió esta panza o este abdomen, que no es porque yo haya cambiado mi alimentación ni nada de esto, sino porque mi cuerpo reaccionó a memorias que estaban ahí detrás de esta estructura. O sea, pudo soltar de alguna manera, ¿no? Estaba conectando Relajarse. con memorias más antiguas. Entonces, en el cuerpo está todo, está el pasado, o sea, en esto que comenta Ilse de las heridas, y está también lo que nosotros hacemos con nuestro cuerpo. Yo lo divido en 4 aspectos. Yo considero que hay un aspecto que es cómo viene mi cuerpo, que es la parte, la carga genética, el temperamento, la parte neuroendocrina, porque hay personas, aquí está, ¿no? De personas que necesitan confrontación, personas que biológicamente responden mejor al trabajo suave, otras trabajan mejor con técnicas de mayor movimiento, etcétera. ¿Cómo viene mi cuerpo? Luego, ¿cómo sobrevive mi cuerpo en estas estrategias de sobrevivencia ante las heridas que hemos pasado en nuestra historia infantil? Luego, ¿qué le hacemos al cuerpo? Nosotros, ya depende de nosotros, o sea, de si comemos mal, si no nos cuidamos, Ejercicio. ¿qué le hacemos nosotros al cuerpo? Y también accidentes, o sea, porque también ese cuerpo que leemos, también hay que ver con el paciente. A lo mejor hay situaciones en su postura que tienen que ver a lo mejor con un accidente y entonces la persona compensó caminando de cierta manera, etcétera. ¿Y qué le hacen al cuerpo? ¿Qué le hacen al cuerpo las costumbres, la cultura, las creencias, el entorno social, la violencia, etcétera? Entonces yo trabajo integrando estas 4 miradas al cuerpo. Ajá. ¿Y cuánto tiempo tarda una terapia psicocorporal? Bueno, la psicoterapia corporal reikiana de Lo estoy diciendo desbloqueo. mal todo el tiempo, ¿verdad? Digo terapia psicocorporal, ¿está bien dicho? Sí, ¿Es lo mismo? Yo le digo psicoterapia corporal, Sí, pero yo- terapia psicocorporal. Está bien. Bueno, al revés o al derecho. Para pero no es lo mismo. entrar, puedes trabajar en una psicoterapia corporal breve o más profunda, no más profunda, más extensa. Depende Generalmente puedes hacer procesos cortos de 10 sesiones o talleres con las personas de autorregulación o de trabajo con el estrés, que es lo que trabajamos luego cuando el equipo que trabajamos en psicocorporal para atención a violencia, por ejemplo, son intervenciones breves, ¿no? Porque a lo mejor la persona no puede tener un proceso muy largo y hay trabajos por lo menos de entre 3 meses, 6 meses, un año, ¿no? O sea, que depende. Dependiendo también, perdón, del modelo que trabajes de psicocorporal, porque hay diferentes escuelas. Ahorita me platicas Entonces, eso. Nada más, fíjate, también. quiero preguntarle a Ilse, ¿por qué te gustó la terapia, ¿cómo dijimos que era? La terapia psicocorporal, porque sí está en el Terapia programa. psicocorporal. ¿Por qué te gustó este tipo de terapia Sí. y cómo llegas a ella? Empezó con mi propia historia. Yo de joven estaba durante unos años muy, muy enferma y entonces en un momento sentí como mucha luz de entender que no solamente yo estaba, que mi cuerpo no estaba enfermo únicamente, sino yo había hecho algo y en mi historia habían pasado cosas que hicieron que mi cuerpo se enfermara.
Entonces dije, ahora ya fue suficiente de médicos y entonces empecé con un psicoanálisis freudiano que durante 1 año y medio me ayudó a empezar a entender, y luego entré en un taller en donde mi marido me había dicho, eso fue al principio de los 70s, México estaba en pañales en esto. Así es que llegaron de Nueva York un taller psicocorporal de bioenergética y yo dije, bueno, de niña me había gustado mucho el deporte y mucho mover el cuerpo y yo enfermé mi cuerpo, ahí voy. Entonces dijeron que era una especie de psicoanálisis con el cuerpo. Bueno, me hicieron pararme, me hicieron respirar de otra manera, me revolcaron sobre el piso, me jalaron, me hicieron muchas cosas. Una herida muy fuerte del pasado salió también, así es que tuvo una catarsis fuerte, con llanto, con gritos, con movimientos. Y luego sentí un amor por la vida y un sentirme unida nuevamente con el cosmos. Y cuando salí de ahí, sentí, eso es algo que había conocido de niña. Un bienestar, está en paz con la naturaleza, conmigo, con Dios. Pero en años no había tocado esto. Y algo en mí dijo, esto es. Esto quiero aprender para mí. No pensaba todavía en otra gente. Claro. Y mientras más lo aprendí para mí, me di cuenta que quería formarme profesionalmente. Claro. Y luego enseñar a otros. Y luego enseñar. ¿No? Porque me contabas tú, ¿no? Que es, bueno, de las grandes maestras, iniciadoras de todo esto, ¿no? Maestra de... Bueno, dos maestros míos fueron los pioneros en México, pero ya luego sigue mi generación. Y ya tu generación. Y ya se ha expandido Fíjate mucho. que yo me imagino que al público que nos está viendo le debe de estar sucediendo lo mismo que más o menos estoy sintiendo yo aquí, que uno las empieza a oír hablar y todo y dices... Qué rico, la verdad es que nos gustaría volvernos a sentir así. ¿Hace cuánto tiempo que usted, o yo, o todos, no nos sentimos tan en paz con nosotros mismos y que estamos como desmembrados, las emociones por un lado, el cuerpo por otro, y medio le hacemos caso a una parte, medio le hacemos caso a la otra o se la dejamos al médico y estamos como, o sea, ahorita que yo te voy a decir que como un bebé que es completamente espontáneo, ¿hace cuánto que no estamos siendo espontáneos, ¿no? Que no nos sentimos libres, que no nos sentimos en paz con nuestro cuerpo. Por ejemplo, las culturas orientales, el masaje, que esto no propiamente es un masaje, ¿no? Ni tanto lo psicocorporal como lo cráneo-sacral. Sin embargo, en Oriente pues se acostumbra a recibir, todas las personas reciben un masaje o 2 a la semana para que el cuerpo pueda expresar y sacar todo lo que va guardando. Y nosotros aquí en la ciudad, la verdad es que vivimos con contracturas constantemente y decimos, bueno, es normal, es el estrés, pero ese estrés, ¿cómo va a empezar a envejecer nuestro cuerpo y además a enfermarlo, ¿no? Y mira, deja tu masaje. Yo durante años fui masajista porque estuve formada en Boyce, en el Instituto de Ilse y con muchas otras cosas. Y muchas personas llegaban y me decían, es que es el único lugar donde me tocan con respeto. Fíjate. O sea, culturalmente hemos perdido la capacidad de tocarnos unos a otros con naturalidad. O sea, a mí me parece muy alarmante que en Estados Unidos los maestros tienen prohibido tocar a sus alumnos. Cuando lo natural era que el niño llegara y la maestra le diera un abracito, claro. O sea, sin amenaza, no está pasando nada malo, no está abusando sexualmente del niño, simplemente le está dando un apapachito. Cariño. Pero hemos perdido esta capacidad de tocarnos y el cuerpo humano es fundamental que nos toquemos unos a otros. Te voy a interrumpir aquí. Está hecho para ser tocado. Grita por contacto, ¿verdad? Eso es un punto Ya ves que hasta muy dicen que los abrazos y todo. Bueno, pero ahorita seguimos platicando. Esto se está poniendo bueno. Vaya y toque a quien esté ahí cerca de usted porque necesitamos tocarnos. Vamos a una pausa y regresamos rapidísimo. No se vayan. Así como son los alimentos, son los pensamientos.
Así como son los pensamientos, serán las acciones. Así como son las acciones, será la conducta. Así como es la conducta, es la salud. Proverbio védico. Bueno, de acuerdo con las más recientes proyecciones del Consejo Nacional de Población, CONAPO, se estima que el grupo de personas de entre 12 y 29 años en México durante el 2015 llegará a nada menos y nada más que 38.3 millones de jóvenes. Pero ¿ante qué situación se enfrentan todas estas jóvenes, todos estos jóvenes? Desde luego hay muchas cosas que resolver en el sentido de la educación, la vivienda, la seguridad, la salud, el trabajo. Pero las y los jóvenes todos los días aquí en México, la verdad es que hacen muchas cosas, no solamente por ellos mismos, por toda la juventud en general, sino también por el país. ¿Cómo se organizan estos grupos? Pues de eso hablaremos mañana aquí en Diálogos en Confianza a las 9:30 en punto de la mañana. Si quieres participar o darte cuenta qué es lo que están haciendo entonces, acompáñanos aquí al estudio y márcanos al 5341-4435. Vamos a ver a continuación el resumen de la primera parte y enseguida un testimonio. La terapia craneosacral es una técnica de manipulación suave. Podríamos describir el cuerpo humano como una caja de ritmos. Lo que hacemos es ponernos en contacto con uno de los muchos ritmos del cuerpo, es el ritmo craneosacral, con el que fluye el líquido cefalorraquídeo desde el cráneo a lo largo de toda la columna vertebral hasta el sacro. El sistema nervioso central, que está contenido desde el cráneo a lo largo de la columna hasta el sacro, ese sistema es el que controla a todo lo demás. Alteración en el contenedor de este sistema va a tener efectos físicos y emocionales en todo el cuerpo. Es una terapia de contacto, pero contactamos con el tejido, con las membranas, con el tejido blando, y a veces se queda atrapado en algún patrón de movimiento que no puede romper. Entonces lo que hacemos es acompañar al tejido a hacer lo que no puede hacer. Realmente el cuerpo es el que hace el trabajo, nosotros somos facilitadores, nosotros estamos ayudando al cuerpo a hacer su trabajo. En la psicoterapia corporal estamos trabajando con las historias que están en tu cuerpo. Están conectadas con emociones, están conectadas con vivencias traumáticas y también con vivencias placenteras. Los resultados en el paciente impactan no solo en su vida personal, sino en su vida familiar. Y también la psicoterapia corporal como una herramienta de manejo del estrés. Cuando llegamos a esta vida, tenemos un cuerpo. Mientras que estoy en esta vida, todo lo que me suceda a nivel mental, a nivel emocional, a nivel de acción, es con este cuerpo. Después de haber estado en una terapia gestal por 4 años y de sentirme que yo ya había resuelto mi vida, me voy dando cuenta que habían quedado como muchas cosas pendientes. ¿Qué es lo que queda pendiente? Integrar la parte mental con la parte física. Creo que fue ese primer toque que hace el terapeuta cuando toca mi cuerpo y lo toca de una manera muy suave, me induce a través de la respiración y del contacto conmigo mismo y me hace sentir. Y entonces se abre en mí así como una caja fuerte, ¡pum!, se abre y empiezo a soltarme y a llorar y a darme cuenta en ese momento de todo lo que estaba yo guardando. Lo primero de lo que me percato son de los dolores en el cuerpo, ¿no? Las molestias, a lo mejor el dolor en la espalda, el dolor de cabeza, cómo las emociones se iban a diferentes partes del cuerpo y eso es lo primero de lo que me doy cuenta. Y empezar a ver qué de mi historia estaba puesto dentro de mi cuerpo. Por ejemplo, una colitis, ¿no?, o una gastritis, que fue algo que me dejó marcado desde mi infancia. He podido ser más empática, he podido tener una relación más abierta con las personas, sin miedos, sin tabús, ¿no? Ya el contacto es mucho más cercano, porque te vives de una manera mucho más libre, que es lo primero, y más sensible. No vives con ataduras mentales y con ataduras corporales, porque al final de cuentas esto a lo que te lleva es a la enfermedad, al padecimiento fisiológico, ¿no? Si tú no lo curas, no lo alivias, lo que va a pasar es que te vas a enfermar y el cuerpo tarde o temprano te pasa una factura.
Bueno, pues muchísimas gracias. Desde luego, cada testimonio va a ser muy importante y tú, desde luego, en casa, si alguna de estas terapias te interesa, seguramente podrás compartirlo en un futuro con nosotros. Quiero saludar a muchas personas que se están comunicando y que nos están expresando tanto sus dudas como sus comentarios. Jesús Molina, Marta Alicia Hernández Ortiz, Liliana Díaz, Alondra Carlo Campuzano, Adriana Guerra, Nora Licha, Pilar RM, Juan Hernández, Laura Martínez, Cristina Cervantes García, Carlos Eusebio Fernández, Luis Gutiérrez, Maribel García, Victoria Elías, Alicia Valverde, Dulce Lozano, Taide Romero, en fin, tantas personas. Y ahora vamos a leer algunos comentarios. Nos dice, por ejemplo, Plumeria Alba: felicidades, excelente tema. A mí la terapia psicocorporal me ha cambiado la vida por completo. Estoy más presente en la vida y en mi cuerpo, en el aquí y el ahora. Vivo mis emociones más nítidamente con todo el cuerpo y no solamente con la mente. Por primera vez en mi vida pude tomar lo que la vida me da tal y cual se me presenta. Pues muy bien y muchas gracias. Ruth Contreras: esta terapia ayudaría a un niño con autismo. También nos pregunta Marta Alicia Hernández, bueno, o nos comenta: tengo un hijo con déficit de atención e hiperactividad, supongo, y problemas de lenguaje de 12 años. Quisiera saber si la terapia craneosacral le ayudaría y de qué manera. En Twitter, de hecho, también nos lo preguntaba, ahora la tengo por acá, Adriana Chávez, que qué terapia recomienda precisamente para el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y nos contesta también Laura García Crespo: la terapia craneosacral es maravillosa. Mi hijo, diagnosticado con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, tomó terapia desde la primera sesión vimos cambios. Ahora ustedes nos dirán, ambas terapias, cómo funcionan tanto para el autismo como para el trastorno por déficit de atención. Y mientras les leo algunos más, Avi dice: gracias de todo corazón por este programa. Hay algunas personas que también nos han dicho, bueno, pero ¿y por qué solamente están hablando de este par de terapias? La verdad es que hemos incluido muchas aquí en Saber Vivir los miércoles, sin embargo, pues no da tiempo porque, aunque son 2 horas, de verdad, simplemente con estas 2 terapias creo que es bastante lo que hay que hablar y conocer, por eso es que no lo incluimos. Paola nos dice: no tengo experiencia o formación médica para esta terapia. ¿Puedo tomar algún curso de esto? ¿Cómo iniciarme sin convertirme en ninguna charlatana? Y es que también ha habido comentarios de otros estados de la República donde nos dicen, bueno, y acá, por ejemplo, en Puebla, en Veracruz, en Guadalajara, en fin, nos han llegado de verdad de varias ciudades, de varios estados, y nos preguntan, ¿cómo puedo determinar si la persona que me va a atender o que me está atendiendo de verdad está certificada o estoy ante un charlatán? Y esta pregunta también de cómo puedo iniciar los estudios en cualquiera de estas terapias. ¿De una vez? Sí, de una vez. Adelante. Bueno, nosotros, el Instituto Obledger de México, tenemos una formación muy bien estructurada. Ofrecemos varias, digamos, sesiones. Cada curso dura 4 días, es muy intensivo. Y ofrecemos varios cursos de craneosacral primer nivel o craneosacral 1 al año. Y luego hacemos 1 o 2 cursos de craneosacral 2 al año. ¿Okay? De manera que hay varias oportunidades, los ofrecemos en la cerca de la Ciudad de México, los tratamos de hacer de retiro para que la gente no se distraiga, pero hemos también tenido en Monterrey, en Guadalajara, probablemente nos van a llevar también a Mérida, hay varias opciones. La esencia de la terapia craneosacral es que la formación que creó el Instituto Obledger está pensada para que la pueda tomar cualquier persona, ¿okay? Porque el doctor Obledger vio que había muchísimas pacientes que hubieran necesitado la técnica y que no había suficientes craneosacralistas en Estados Unidos, y entonces él hizo un protocolo muy sencillo de aprender para que las personas que atienden a un paciente o que tienen una persona que la necesita puedan tomar y atender a ese paciente. Eso es craneosacral 1. Después, si la persona que tomó el curso dice, descubrí mi vocación y quiero seguirle, entonces sí se pide que sigan con la formación hasta terminar por lo menos 4 niveles y que se certifiquen. Porque no es lo mismo que yo asistí a un curso, que yo tengo la certificación de que conozco la técnica, sé los fundamentos anatómicos y la puedo aplicar con seriedad. Entonces, ¿cómo puedo yo tener la certeza de que el terapeuta que me atiende es alguien serio? Si tiene su certificado no de asistencia, sino de conocimiento. No sé si otras instituciones den, porque hay muchas de craneosacral, no sé si otras instituciones certifiquen. El Instituto Obledger de México tiene una certificación que es válida a nivel internacional.
Entonces, y ese es, ¿cómo sé que la gente sabe que no es un charlatán? Porque tiene un certificado. Claro. Así de sencillo. Y en el caso de la psicocorporal. Sí. Bueno, en psicocorporal hay diferentes niveles de formación. Yo soy psicóloga clínica de carrera y tengo maestría en terapia familiar y me he formado en psicocorporal con diferentes maestros en diferentes institutos. Entonces, bueno, en cuanto a la formación que nosotros ofrecemos, tenemos una sede en Guadalajara que se llama Altersoma y una sede en la Ciudad de México también para la parte de la formación. En la parte de la atención conformamos una red de psicoterapeutas corporales y en la cuestión formativa depende qué es lo que quiere la persona. Si quiere dar atención psicoterapéutica, yo considero que necesita ser psicólogo. Si va a dar nada más un tipo de trabajo con una técnica somática, pues ya cada instituto pues puede valorar la pertinencia del nivel en que entraría esta persona. Entonces hay diferentes niveles de formación, desde una formación para la atención clínica, psicocorporal, hay para trabajo con grupo, hay formación psicocorporal, entrenamientos de 2, 3 años. En mi caso yo me formé 4 años, luego volví a actualizarme otros 3 años más. Entonces en psicocorporal sí hay mucho trabajo, no se acaba, ¿no? la formación. Y bueno, en lo que nosotros ofrecemos es esto, o sea, que la persona se ponga en contacto con nosotros y nosotros poder evaluar en qué nivel de formación podría estar. Ilse tiene otra propuesta, ella como formadora de maestros también, pues sería importante escuchar. En el Centro Yollocalli, Instituto de Corenergética en México, también desde hace años, tenemos formaciones con un mínimo de 3 años, la de CORS de 4 años, en el cual la persona realmente aprende la metodología, aprende la técnica, se hace supervisión, se agregan temas como psicopatología, para que la persona realmente esté bien formada en lo que va a hacer. Y luego siguen supervisiones y tienen que seguir en su propio proceso de terapia. Y tenemos varias opciones, como psicoterapia corporal integrativa, es como una formación de base, y luego tenemos diferentes especialidades, porque hay gente que es muy ágil en diagnóstico clínico, en confrontar mentalmente, hay gente que es muy, muy buena con las manos, sin querer meterse tanto en la mente. Hay gente que se va más hacia la expresión espontánea. También con la respiración tenemos una formación específica a partir de la cual también se aprende psicoterapia con enfoque corporal. Pero fíjate que también es muy importante que en todo en la vida, no nada más para este tipo de terapias, uno pregunte. A veces nos da pena y nos da vergüenza preguntarle al especialista, oiga, ¿qué cartas credenciales tiene? ¿Qué diplomas tiene? ¿Qué cursos ha tomado? Y sobre todo cuando es este tipo de cosas también, pues se vale que usted, para empezar, vea si los tiene colgados y después ver también y preguntarle directamente, oye, ¿qué experiencia tienes en esta área? ¿Cuántos años tienes dedicándote a esto? ¿No? Un poco saber de dónde viene esa persona y cuál es todo su conocimiento, el conocimiento que tiene alrededor de ello, ¿no? Entonces, mucho ojo, porque luego por vergüenza no preguntamos y eso está fatal. Hay que atrevernos a preguntar porque es nuestra vida y nuestra salud la que está de por medio, ¿verdad? Diana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Tú te has hecho esta terapia psicocorporal o terapia, Así es. ¿no? Corporal. Sí, terapia corporal. Terapia corporal. ¿Y cómo te ha funcionado? ¿Para qué la O sea, tomaste? yo llegué a terapia corporal con mi pareja, con mi esposo. Había como muchas riñas, cuestiones difíciles, estaba a punto del divorcio. Llegamos a esta terapia corporal, empezamos a trabajar primero algunas sesiones en pareja, después cada quien por su parte, ¿no? Y empezar a reconocer esta parte de las heridas y de lo que nos hacía como involucrarnos en muchos problemas, pues nos hizo crecer en empatía, nos hizo crecer en comunicación. Muchas veces en la sociedad pues el cuerpo nos es negado. En la psicoterapia corporal pues lo que aprendemos es habitar este cuerpo con el que estoy aquí en la vida, ¿no? Y bueno, a partir de ahí pues crecimos mucho como pareja y yo en lo individual pues como mujer, como persona, ahora disfruto mucho del movimiento, del baile y de tener mayor conciencia en lo que pasa con mis emociones,
qué es lo que me dice el cuerpo. Y lo mismo le pasó a tu pareja entonces Lo también. mismo le pasó a él. Oye, pero ¿y cómo lo convenciste de que fuera? Bueno, pues es que ya era una cuestión muy drástica la de nosotros. Estuvimos a punto de divorciarnos. Sí. Fue como llegamos ahí. ¿Cuánto tiempo estuvieron en terapia? Aproximadamente 1 año 4 meses, 1 año 6 meses. Seguimos formándonos en talleres y seguimos conociendo de la técnica. Y felices de la vida. Felices de la vida. Eso, qué bonito, Diana. Muchas gracias. A ver, ¿y tú, Xochitl? Pues bueno, yo empecé la terapia psicocorporal después de un proceso gestal y humanista y me di cuenta que realmente los cambios que esta terapia me produjo se han estado manteniendo a lo largo del tiempo. Actualmente yo soy terapeuta psicocorporal también. Y yo doy atención a personas que han sido víctimas de delitos sexuales, víctimas de violencia familiar, punto y aparte de las demás temáticas, ¿no? Y he visto cambios muy importantes en las y los pacientes que he tenido. Y bueno, pues invitarlos también a que se permitan sentir el cuerpo, porque somos cuerpo, habitamos el cuerpo, no nada más es mente, ¿no? Es todo, como decía la panelista de aquel lado. Y quitarnos tantos estigmas y tantas, ¿no? mitos y cosas. Sobre todo cuando empieza la primera sesión es, ¿qué vengo a hacer? ¿No me acuesto? No, no te acuestes. O sea, cuéntame qué pasó. Y vamos viendo, así como lo hizo Patti, ir leyendo el cuerpo. Lento, poco a poco, no devolverles todo a la primera, porque sí es como un impacto importante, pero sí ir poco a poco mediando. Ok, muchas gracias. Vamos a ir a una pausa rapidísima y regresamos con mucho más. Así que si tiene alguna duda o alguna pregunta, ahorita es el momento para que la hagan. Regresamos. No hagas de tu cuerpo la tumba de tu alma. Pitágoras de Samos, filósofo y matemático griego. Otro diagnóstico que hacemos en psicoterapia corporal individual es el diagnóstico por segmentos del cuerpo y vamos a notar las zonas con un masaje suave, las zonas que están más tensas y las zonas que están debilitadas. Eso lo podemos notar cuando al contacto nuestra mano se hunde y notamos zonas que falta energía, que están hipotónicas con baja energía, o zonas que están muy cargadas de tensión. Notamos las tensiones de toda la zona de la cara, del cuello. Otra vez vamos a checar su patrón respiratorio. Desde aquí observamos cómo respira. Y vamos tocando puntos. Aquí, por ejemplo, se hunden mis dedos. Es mucho más débil la carga energética que en esta parte del tórax. Vamos a checar cómo está la respiración a nivel del diafragma. No notamos bloqueo. Su respiración es normal. Podemos tocar más partes del cuerpo si el paciente lo permite. En pacientes traumatizados por alguna situación de secuestro, de violencia sexual, etcétera, no podemos hacer este tipo de contacto. A veces solamente casi haciendo toques muy, muy suaves, siempre respetando estas partes del cuerpo que son más sensibles, que son zonas íntimas y vamos hacia los pies, podemos notar las zonas también reflejas del pie donde hay mayor tensión y donde hay debilidad. Una vez que hacemos este diagnóstico, hacemos nuestra estrategia de intervención, cómo vamos a trabajar, si vamos a incrementar el ritmo respiratorio con el paciente acostado, si vamos a hacer algún desbloqueo de alguna emoción a través de ciertos ejercicios, qué le podemos pedir a nuestra paciente, ya sea que golpee en la camilla, si hay expresión de rabia, de enojo o que patalee. Esto lo hacemos mejor en colchoneta en el piso. Entonces este es otro tipo de diagnóstico que se llama diagnóstico por segmentos. Son 7 segmentos que vamos a tocar y vamos a hacer nuestra estrategia de intervención. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y para que vean, vamos aprendiendo de todas estas técnicas. Por supuesto hay más, nos han preguntado por ahí, en otras ocasiones y en otros programas hemos hablado de otras técnicas también, pero hoy quisimos enfocarnos en estas dos porque son muy extensas, son muy importantes y además pues tiene mucho que ver con toda esta parte emocional que tanto nos interesa
a hablar de ello los miércoles aquí en Diálogos en Confianza, ¿no? De alguna manera todos somos cómplices de nuestras emociones y las estamos reflejando en quienes somos, en la manera en la que pensamos, en la manera en la que vivimos, en la manera en la que nos desarrollamos. Bueno, tú como terapeuta, o sea, se nos desbordan por todos lados las emociones cuando no están bien Sí, así canalizadas, se desbordan las emociones y hemos perdido la capacidad de autorregulación del cuerpo, porque como dice Monique, nuestro cuerpo tiene sus mecanismos autorreguladores y por lo tanto autosanadores en la gran mayoría de los padecimientos. Sí. Entonces también la psicoterapia corporal, bueno, la terapia psicocorporal no es solo un tipo de terapia, sino también una forma de enseñarle al paciente o a las personas a reconectarse con su cuerpo. Yo veo que también tiene un gran campo de aplicación en el plano de la rehabilitación, la rehabilitación emocional. Ajá. O sea, cómo aprender a expresar tus emociones sin dañar a otros, cómo aprender a entablar un diálogo, una negociación sin perder el contacto con tu cuerpo y después tomar decisiones que no estén conectadas contigo, sabiéndote escuchar. ¿No? Tomar decisiones acerca de tu cuerpo también, de qué medicinas, o sea, si vas con el médico, a los médicos les molesta mucho que uno les pregunte qué me vas a hacer, qué me va a pasar, o sea, si me haces una cirugía, ¿cómo vas a intervenir en mi cuerpo? A mí cuando me han operado en una ocasión me decían, bueno, ¿por qué me preguntas tanto qué te va a pasar, cómo te voy a cortar? Porque es mi cuerpo, o sea, yo quiero saber si después de la cirugía voy a quedar inválida o voy a quedar mal de la cabeza o qué me va a pasar, ¿no? Claro. Y perdemos esta cuestión de hablar desde el cuerpo y también la psicoterapia corporal ayuda a las personas en procesos de rehabilitación, después de, como comentaba Xóchitl, después de una violación, después de un secuestro, después de un asalto, ¿no? de una persecución política, etcétera, y que son situaciones de violencia, que son situaciones traumáticas, pero también rehabilitación, por ejemplo, en caso de, no sé, si eres bailarín, si eres deportista, te lesionas, toda esta cuestión de la rehabilitación emocional por las situaciones de que tú has tenido que dejar tu profesión, tu carrera, mientras te recuperas de una lesión física. O sea, la parte emocional, eventos traumáticos de violencia, pero también rehabilitación en lesiones físicas que te incapacitan. Entonces, oye, y hablando, no por ejemplo, solo psicoterapia como trabajo con tus emociones nada más. Claro. Sino en y por ejemplo, en el caso, y recibíamos algunas llamadas telefónicas, en el caso de personas, bueno, con hijos que tienen déficit de atención, que tienen autismo incluso, ¿estas terapias de qué manera pueden ayudar o no pueden ayudar? A ver, Monique. Sí, desde luego que sí ayudan. Muchos de los casos, por ejemplo, con niños con déficit de atención, autismo, se trabaja con las membranas, donde hay alguna restricción que está creando alguna irritación en el sistema nervioso y muchas veces esto crea ansiedad y todo. A la hora de liberar eso, de verdad la ansiedad se baja y yo tengo pacientes que inclusive que van además con su psiquiatra o quien tenga, porque eso yo creo que es importante. La terapia craneoesacral no es una terapia alternativa, es una terapia complementaria. O sea, no es en lugar de, es además de. Y sí que les llegan a bajar el medicamento. Y también la parte emocional, porque las emociones también están contenidas en los tejidos. Entonces, cuando se logra liberar eso, también el nivel de ansiedad baja muchísimo. Fíjate, hay un comentario muy a propósito de esto. Isaura Méndez nos dice, aunque llegué, aquí estoy como todos los días viendo el programa, muy interesante. Me surgió una duda. El tiempo de terapia, ¿cuánto debe ser? Dice, mi mamá lleva años de terapia, como 10 años, con la misma psicóloga y los mismos, lo pone entre comillas, vicios, los mismos traumas también, la misma vida. La verdad es que yo no veo que mejore nada. Esto que acabas de decir, desde luego, es importante, o sea, como coadyuva, desde luego, además de la terapia, o sea, no es en lugar de, esto coadyuva muy bien. Pero ¿cuánto tiempo entonces debe durar una terapia para que tú veas resultados en tu vida y no sigas 10 años, a lo mejor, pues ya son más que, bueno, para la terapeuta seguramente es más que su amiga. ¿No? A ver, ¿cuánto dura la terapia? A ver, yo creo no hay un que tanto debe de durar.
pero 10 años sin resultado se me hace una barbaridad. Claro, sí, quizás ya se creó una dependencia. Una terapia puede que sea medio año, puede que sea un año, puede que sean 5 o 6 años. Eso depende mucho de la gravedad de la enfermedad de la persona, pero en general he observado que todas las psicoterapias que incluyen de una o de otra, porque hay muchas maneras de incluir el cuerpo, tardan menos. Porque el cuerpo, al mismo tiempo con el alma, como somos cuerpo, alma es uno, la mente también capta más. Es más rápido. Si yo hablo horas y horas y horas, es que me duele esto, tengo un problema y mi papá, etcétera. Y alguien en algún momento me mira y a lo mejor ve que al hablar detengo mucho la respiración. Y simplemente pongo aquí un momento la mano, empieza a respirar y a lo mejor viene una catarsis, todo lo que ha pasado con este papá, y yo creo que ganamos horas haciendo este simple gesto. Obviamente se tiene que elaborar verbalmente lo que ha pasado. Claro. Pero el tiempo se acorta mucho. Sí. Ahora, fíjate, ahorita que estaba oyendo hablar del tiempo, yo sé que pues no hay recetas, ¿no? 3 meses para ti, 10 meses para tal. No, depende de cada quien, pero el problema, como siempre y para todos, es el dinero, ¿no? Sí. Si tienes que tomar una terapia psicológica y además luego tomar una terapia corporal, pues todo eso repercute en el bolsillo. ¿Qué tan caro es tomar este tipo de terapias? ¿Es caro? ¿Es barato? Bueno. ¿Hay lugares donde se puede tomar de una manera gratuita? ¿No existen estos lugares? ¿Cómo? Bueno, nosotros conformamos una red de psicoterapeutas, tenemos honorarios accesibles al público. El espacio se llama Imago Psicocorporal. Es una red de psicoterapeutas corporales con diferentes vertientes de trabajo, gestal, humanista, clínicos, etcétera, que buscamos ofrecer paquetes de sesiones a un costo accesible para las personas, hacer descuentos en talleres que sean accesibles a la gente, por ejemplo, con temas de manejo saludable del estrés, de trabajo con los padres, con las familias, etcétera, en esta perspectiva más social. Como qué tan accesible. No, porque no me gusta decir precios, pero para mí creo que accesible, si vas a un taller a 100 pesos, a un taller de antiestrés, creo que es accesible. Y si vas a una terapia que puedas pagar 200 pesos, cuando a lo mejor, mis honorarios son más altos de psicoterapia individual. Pero tenemos este trabajo también que hacemos en ciertos días y horarios para que la gente, como esto que existe en los institutos de clínicas sociales, ¿no? Entonces creo que es importante que la gente sepa. Sí, nosotros también tenemos un programa de psicoterapia corporal a bajo costo, en donde gente en formación, ya cuando tienen que cumplir sus horas de supervisión, así es que todos los terapeutas que hacen esta terapia a bajo costo están en supervisión y ofrecemos este servicio, que está muy solicitado también y muy necesario. Nosotros también tenemos la clínica social, que está abierta a todo público. Nos llegan desde personas con problemas neurológicos congénitos muy serios, hasta personas que tuvieron un accidente, una cosa así. Y precisamente para eso trajimos al Instituto Bleyer a México. La atención con terapia craneosacral es increíblemente más accesible por el hecho de que atiende problemas desde emocionales hasta estrictamente físicos, secuelas de cirugía, de accidentes de coche, lo que sea. Y como no medicamos, no trabajamos con rayos X ni con ningún tipo de estudio de imagen que son muy caros, la terapia craneosacral diagnostica, que no diagnostica sino evalúa con las manos, y es infinitamente más barato, pero incluso más barato que la sesión privada tenemos en clínica social. Nos pueden llamar al instituto y ahí es cosa de hacer una cita y tenemos horarios y tenemos grupos. Perfecto, ahí están, además están pasando todas sus lugares, ahí los pueden ver en su pantalla, con los teléfonos, los datos, internet, todo, para que se informen bien y para que vean dónde les conviene y de qué manera. Oscar.
Más comentarios y dudas. Nos dice Linda de la Barrera, la terapia craneosacral, que en manos de una terapeuta le cambió la vida. Bueno, pues muchísimas gracias por compartirlo. Enrique Nevers dice, la terapia craneosacral o psicocorporal sirve para ayudar a la superación de la anorexia y la bulimia. ¿En trastornos alimentarios sirve? Puede ayudar. Muy bien. Puede ayudar. Más llamadas telefónicas. Irene Huerta Sánchez nos dice, creo que esta ya la había leído. Sí, creo que sí. Bueno, entonces ahora mismo se carga la siguiente. Claudia Solorio, mi suegra tiene Parkinson, tiene un tratamiento farmacológico. ¿Estas terapias podrían ayudarle al Parkinson también? Craneosacral ha demostrado una eficacia impresionante en Parkinson, pero no lo cura, detiene el avance y es muy impresionante que llega la persona con todos sus síntomas de Parkinson y saliendo de la sesión literalmente se les olvida el bastón. O sea, su marcha, su estabilidad, es muy impresionante, pero el efecto no permanece, se tiene que hacer de manera regular. Por eso invitamos a que alguien del círculo del paciente de Parkinson lo aprenda para que se lo pueda aplicar. Claro. Leticia Contreras, ¿la terapia craneosacral ayuda a disminuir el dolor en general? Depende del origen, pero sí. Claro. María Catalina, mi niña es especial, tiene mucopolisacaracidosis tipo 4A. Me interesa mucho la terapia y trato de aplicarla con mi hija. Estoy interesada en la terapia craneosacral. Quiero saber cómo pido una terapia de este tipo para mi niña aquí en Puerto Vallarta. Hay esta duda que teníamos de que prácticamente todos los estados de la República o varias ciudades nos están pidiendo si hay una página o un lugar donde puedan buscar. Sí, tenemos www.upledgermexico.com y ahí hay una lista de terapeutas en todos los estados de la República. Muy bien. Esto es para el caso de terapia craneosacral. Y en el caso de ustedes, ¿dónde pueden buscar una página? Sí, nuestra página es YOLOCALI.com. Exacto, o sea, YOLOCALI. Sí, YOLOCALI.com. Sí, nosotros tenemos Imago, Psique, Arte y Cultura. En Facebook pueden buscarnos y de ahí nosotros canalizar los casos como ya sea de formación o de atención. Muy bien. Sí, en Facebook también está. En Facebook también. Perfecto. Nos dice María Ramírez, mi hija tiene 32 años. A razón de un disgusto, sintió que en el lado de la cabeza izquierdo le corrió una sustancia hacia el corazón. A partir de ahí, cuando tiene alguna impresión fuerte o un problema por la madrugada, le dan taquicardias, le da colitis también. ¿Qué se puede hacer al respecto? Ha ido con varios médicos, pero solo le dan medicamento para la gastritis. Casi estás describiendo el nervio vago, que sale por la zona, digamos, posterior entre el, lo técnico, entre el occipital y el temporal, y es un nervio que se llama vago porque vagabundea por todo el cuerpo, y obviamente lo tiene hiperestimulado, probablemente porque se comprimió o algo así. Con craneosacral podríamos ver, no podemos garantizar nada, ¿no? Por ética, pero... Pero no es una cuestión meramente emocional, es decir... Es que no hay nada que sea meramente emocional. Vale. El ser humano es un cuerpo físico que manifiesta todo lo que somos. ¿Sí me explico? Sí, sí. O sea, no es que porque tengo una emoción pasan cosas, es que humanamente estoy en el cuerpo físico. Todo está relacionado. Muy bien. Muy bien, bueno, vamos a leer otra llamada rápidamente. Esta es de Isabel Muñoz. Mi hija manifiesta dolor de espalda y los hombros. Ella tiene 16 años, es muy nerviosa y se preocupa de todo. ¿Le ayudaría alguna de estas terapias? Sí, cómo no. En la terapia psicocorporal es maravillosa y se puede trabajar con adolescentes y con niños. O sea, no hay problema si tu hijo es adolescente, o sea, al contrario. Claro. A tiempo. A tiempo. Sí, claro. Hay muchas dudas de muchas enfermedades y desde luego pues no es que pueda curar todo, pero como decíamos hace rato, coadyuva. Es importante que continúen con la medicina o el tratamiento que llevan. Cómo no. Vamos a hacer una pausa y regresamos. No se vayan. Confíe en lo que siente, más que en lo que piensa. Deepak Chopra, médico y escritor indio. Cuando alguien pierde la vida, cuando un ser querido, un familiar se nos va, se nos adelanta, como comúnmente solemos decir, desde luego comienza un proceso de dolor.
y un proceso de duelo que dependerá desde luego del momento en el que nos encontremos y cómo nos hayan educado precisamente a vivir con este tipo de pérdidas. Pero cuando se presenta un suicidio, este dolor es distinto y se entiende de forma diferente, incluso se juzga de formas muy diferentes. Así es, y además todo ello implica que se ha perdido el sentido de la vida. Por eso la próxima semana, aquí en Diálogos en Confianza, queremos hablar de esto, de qué hacer cuando se pierde este sentido de vida y qué sucede cuando la persona llega al último acto de vida que puede hacer, que es el de quitársela, precisamente quitarse la vida. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué pasos hay antes de perder este sentido de vida? Es lo que queremos analizar aquí en este programa la próxima semana. Así que si usted en algún momento de su vida se ha sentido desesperado o desesperada, siente como que la vida ya no tiene más para dónde, entonces este programa le interesa ver, porque yo creo que es algo fundamental, ¿no? Entender qué pasa y qué sucede y pararnos antes de que suceda algo tragiquísimo como es el suicidio. Desde luego, y pareciera que ya no va a tener sentido en la vida, sin embargo, se puede recuperar, pero eso depende del trabajo de cada una y de cada uno. Miércoles de la próxima semana, y el teléfono para apartar su lugar si quieren venir aquí con nosotros, 53 41 44 35. Resumen. Es aprender a estar en contacto con tu cuerpo y con la manifestación física de lo que tú eres y a fluir con eso en lugar de estarnos peleando con nuestro propio cuerpo. Eso es parte de lo que ayuda a la terapia craniosacral. Depende de la capacidad de autosanación de la persona y lo que podemos decir es no pierdes nada con probar. El cuerpo tiene esta sabiduría innata de autosanarse y lo que hacemos es ayudarlo para que la puedas llevar a cabo. Para las mujeres embarazadas es maravillosa la terapia. El sacro naturalmente tiene que, digamos, hacerse hacia atrás para que los huesos de la pelvis abran y el bebé pueda pasar naturalmente. Con craniosacral nosotros ayudamos a que eso suceda. Alma y cuerpo, o mente y cuerpo, o psique y cuerpo, como queremos llamarlo, en realidad no es una separación. Entrevista con el cuerpo me dice todo lo que la persona ha vivido en su vida. A nivel emocional, mental, cultural, todo está marcado en el cuerpo. En el cuerpo está todo, está el pasado, también lo que nosotros hacemos con nuestro cuerpo. Yo lo divido en 4 aspectos. Un aspecto es cómo viene mi cuerpo, que es la parte, la carga genética, el temperamento, la parte neuroendocrina. Luego, cómo sobrevive mi cuerpo en estas estrategias de sobrevivencia. Luego, ¿qué le hacemos al cuerpo? Nosotros, ya depende de nosotros. O sea, ¿y qué le hacen al cuerpo? ¿Qué le hacen al cuerpo las costumbres, la cultura? La primera vez que vi a Elías, lo trajeron cargando, no lo trajeron caminando. Era un niño muy callado, muy ausente, con una mirada muy perdida, casi sin lenguaje. El lenguaje de Elías era monosilábico. El diagnóstico es parálisis cerebral infantil con falta de mielina. Él desde los 8 meses comenzamos a tratarlo con terapias físicas, terapias de lenguaje. Pero a partir del año pasado, él tenía todo listo, decían que era para comenzar a caminar, pero no tenía él ningún interés para hacerlo. Poco a poco, ya hacia el 4º, 5º mes, empecé a notar que su lenguaje cambiaba radicalmente. Así como él llegó platicando de una manera muy entrecortada, sin hacer enunciados completos, empezó a pedir cosas completas, ¿no? Por ejemplo, mamá, necesito ir al baño. En este caso, lo que hicimos es que la terapia craniosacral nos está dando un mejor lenguaje para Elías, está teniendo aparte una modificación en el aspecto motor, porque ya empieza a gatear, ya empieza a incorporarse en 2 puntos, y en el caso particular de Elías, también su vista se empieza a modificar. Entonces llegamos en octubre del año pasado y en enero ya tenía algunas modificaciones, inclusive en el caso de conducta, que presentaba algunos berrinches. Él ya también empezó a modificarse al empezarse a trabajar con las neuronas y la sinapsis, que es trascendental para un niño con daño neurológico.
desde parálisis cerebral infantil, que es lo que tiene Elías, pasando hasta síndrome de Down, Dandy Walker, hidrocefalia, microcefalia, algunos casos de autismo, miedos nocturnos, problemas de aprendizaje, en fin, ¿no? Casi todo el abanico de discapacidad infantil. El que tenga una mejor calidad de vida es lo que a nosotros nos interesa. Y las terapias alternativas están dando un poco más de apoyo al caso de Elías, ¿no? Porque vas a un médico y te limita su lenguaje. Él ya, si no aprendió de los 2 a los 6 años, ya no va a aprender a hablar. Si ya no caminó hasta los 7 años, ya no va a poder caminar. Pero afortunadamente hay medicinas alternativas que nos dan otro panorama más abierto para que Elías lo pueda hacer. Sino que me jala como a esta zona, ¿no? Lo más importante que he experimentado es esta oportunidad que he tenido de presenciar que la persona que está recibiendo la terapia entra en un contacto muy profundo con sí mismo. Y bueno, la liberación de restricciones que hay en el cuerpo es realmente, el resultado es muy significativo. Y tenemos más entrevistas. Me da mucho gusto recibir aquí a Eric. Viene con su mamá, que le va a traducir. Eric es sordomudo. Ahorita estábamos platicando con él. Tiene 19 años, ¿verdad? Y quisiera que le preguntaras cómo ha sido su experiencia en el tipo de terapia que ha llevado a cabo. Sí, yo me he sentido mucho mejor. Yo antes tenía muchos nervios. Hoy me siento contento. Dice, antes yo me sentía triste, como que sufría, tenía muchas cosas, como me sentía solo. No sé, no entendía a veces qué era lo que me pasaba. Era como muy difícil. Mi cuerpo siempre pues tenía cosas. Fui a la psicóloga y trataba de explicarle, pero pues no me entendían. Eso me hacía sentirme más confundido. Dice, después ya fuimos a la terapia, mi mamá me llevó. Dice, vimos, ¿no? Lo de la terapia. Dice, la primera vez me sentí raro, dice, me sentí mejor. Dice, parece que me quitaron los nervios. Poco a poco, dice, me sentí mucho mejor. Dice, hoy me siento de verdad mejor. La terapia me beneficia. ¿Él tomó la cráneo o la terapia corporal? Cráneo sacral. Cráneo sacral. Sí. Cráneo sacral. ¿Cuánto tiempo lleva tomando la terapia, Eric? Como un poquito más de 2 años. Ajá. ¿Y tú has visto los cambios también en él? Sí, claro. Súper notorio. Sí. Ajá. Yo lo veo un joven mucho más seguro, Ajá. Tranquilo. Haz las señas para que él sepa qué estás diciendo. Tranquilo, empecé a ver su cambio en la vida, ¿no? Por ejemplo, en la escuela, pues mejoró muchísimo. Ajá. Cuando conoció la terapia de cráneo, no podía pasar de la primaria, ¿no? Y a partir de cráneo, ahorita iba a terminar la prepa, el 6 de septiembre, su examen. Entonces, todo eso fue gracias a la terapia. Le ayudó mucho en la memoria, en tener más retención, el estar como libre de esos sentimientos que a veces no lo dejaban, porque tampoco podía dormir. Entonces, no podía como avanzar. Así es. Tenía muchas cosas atoradas, ¿no? Sí. Y hoy pues yo lo veo pues diferente. Pregúntale que sí, hoy es feliz. Sí, gracias. Ay, qué bonito. Y mira, ya aprendí cómo se agradece, así que también le voy a decir yo, gracias. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué le gustaría que él decirle a la comunidad sorda que deberían de ver esta opción, dado que ellos, es muy difícil encontrar psicólogos, dado que no entienden el idioma de los sordos? Y dice, y aquí parece que les liberan, sin decir una sola palabra, se liberan de todo aquello que traen guardado. O sea que Eric quiere recomendarles a las personas que tienen problema de ser sordos o ser sordomudos, que vayan a este tipo de terapias. Sí, ¿verdad? Porque hay muchos beneficios. Claro que sí. Dile que ya está hecha la recomendación.
Muchas gracias. Bueno, rapidísimo, mi querida Sandra, a ver, cuéntame, ¿tú de qué terapia, a qué terapia? Cráneo-sacral también. Tengo un hijo de 5 años que tiene síndrome de Down, Dandy Walker, tuvo hidrocefalia y tenemos 3 años y medio tomando la terapia con Mariana More. Ha sido fabuloso. Él era un niño totalmente flácido, no tenía pues muchas posibilidades y sin embargo hoy se para, ha avanzado enormemente. Ya incluso está en la escuela, empieza a tener un desarrollo muy fuerte con el lenguaje y sí, totalmente recomendable, convencida y además es una terapia que enseguida se pueden ver los resultados. Eso es lo más importante, porque uno siempre quiere ver los resultados luego, ¿verdad? Sí, claro que ha habido momentos en que detenemos, pero casi siempre son saltos los que él va dando. Perfecto, muchas gracias. A ver, me voy a cambiar para acá, para rápidamente entrevistar también aquí a Marta. Sí, Marta, ¿cómo estás? Muy bien, pues muy contenta de poder dar este testimonio. A ver. Yo lo que les puedo decir es que efectivamente los resultados se ven inmediatamente. Yo le digo a mi terapeuta, que se llama Ángela, que ella interpreta lo que yo no escucho a mi cuerpo. Ha sido muy impactante para mí porque pues había sentimientos. ¿Qué terapia es? Es cráneo-sacral. Cráneo-sacral. Había sentimientos y emociones que ni yo sabía que estaban ahí guardadas. Y esto me ha devuelto la movilidad. Yo llegué por una situación de hernia y que me producía una ciática. Sí. La ciática es muy paralizante. Entonces, aquí pues realmente me devolvió la movilidad esta terapia. Qué maravilla. Entonces, ¿cuánto tiempo dices? Pues yo tengo 8 meses, pero los resultados los vi de inmediato. Otra cosa que a mí me impacta es que físicamente yo, una pierna yo ya la tenía chueca, puedo decir, Sí. ¿no? Y después de la terapia pues ha vuelto al cauce y eso pues yo veo cambios no nada más en lo emocional, sino en lo físico, en lo mental. Sí. Qué rico. Pues te agradezco mucho. Y nos vamos para allá. No sé si tengas por allá alguna pregunta importante que se nos haya quedado para poder rematar este programa. Fíjate que una amiga de aquí del público nos preguntaba algo que también es interesante. Por ejemplo, para los animales también se puede aplicar alguna de estas terapias, porque hay algunos que desde luego pues van a entrar a quirófano, van a ser operados y por lo que decían que preoperatorio y post pues ayuda. Entonces, ¿funciona también o no? Cráneo sacral se puede hacer con cualquier vertebrado, porque es del cráneo al sacro por la columna vertebral. Yo he trabajado personalmente con gatos, con perros, con caballos. Tengo muchísimas amigas que han trabajado con todo tipo de animales. Yo a mis perros les doy también. Ah, sí. Ay, qué increíble. ¿Y ahí cómo sabes si les está funcionando o no? Bueno, lo sientes y además es muy rápido. En los animales es muy rápido, realmente. Ellos hasta se van moviendo y cuando terminaron se van. O sea, pero sí. Oigan, al estarlas escuchando aquí, como que uno piensa que uno ha estado perdiendo el tiempo durante la vida, porque ¿por qué conformarse con sentirnos regular y acostumbrarnos a todos los malestares y los achaques? Cuando estamos viendo aquí a 4 mujeres que nos proponen vivir mejor, sentirnos bien, estar bien con nosotros mismos y sentirnos libres con el cuerpo fluido, no sé cómo decirlo, ¿no? Nos quedan pocos minutitos, entonces me gustaría que cada una de ustedes cerrara diciendo alguna cosa final. A ver, empezamos contigo, Ilse. Bueno, yo, por ejemplo, me siento hoy muchísimo mejor que 40 o 50 años atrás. Fíjate. Me siento internamente más joven, más viva, más en la vida, más aceptativa y yo creo la terapia psicocorporal pues me ha dado esto. Qué rico. Seguir bien, también en la edad, totalmente en la vida. Exactamente. Y que no hay edad, además, para estas terapias y estas cosas, y para aprenderlas incluso. No, eso se trabaja obviamente con un poco más cuidado con una persona grande que con una persona joven, pero se puede hacer en cualquier edad. Okay. Margarita, nos quedan 2 minutitos para todas. Brevemente, muchas personas definen la salud mental y la salud como la integración, como la sana integración de todos los aspectos de un ser humano, y creo que todas las terapias corporales están incorporando justamente eso que habíamos dejado de lado en
sociedad occidental, pero no es que se trabaje con el cuerpo, sino que trabajamos con la totalidad de la persona en su manifestación física, pero es espiritual, mental, racional, emocional, todo. Ok, perfecto. Pati. Sí, bueno, a mí me gustaría invitar a las personas que nos están escuchando a la terapia psicocorporal para trabajar sobre síntomas de depresión, de ansiedad, personas que estamos viviendo en un momento situaciones sociales de violencia, o sea, personas que han sido víctimas de secuestros, de violación o que tienen antecedentes de abuso sexual, todas estas cuestiones que se llama estrés postraumático, porque los resultados con la terapia psicocorporal son muy efectivos. Se puede evitar a lo mejor problemas mayores y que conozcan y se acerquen a la terapia psicocorporal, porque no es muy conocida de repente para el público. Así es, así es. Monique, rápido. Pues yo los quisiera invitar a que prueben, que conozcan, porque no es lo mismo oír hablar de la terapia que tener una sesión y sentir lo que es, y que no esperen a estar enfermos, porque entre el estar sanos y el estar enfermos hay un periodo de desequilibrio, que es donde no estamos conectados con nuestro cuerpo, y algo que nos da la terapia craniosacral es esta conciencia corporal otra vez. Entonces, fíjate, eso que estás diciendo es muy interesante. No es nada más para cuando estás enfermo. Sí, porque es justo para que no te enfermes, claro, para que estés preventiva, en armonía puede ser preventiva. con Es tu importante el prevenir, no esperar a enfermar. Así es. Pues muchísimas gracias. Yo creo que hoy aprendimos mucho acerca de estas terapias y como le digo, bueno, iremos descubriendo más por ahí, se las iremos presentando. Y por supuesto la última palabra la tiene usted, no hay como que usted lo experimente y vea si le sirve, no le sirve, le gusta, no le gusta, va con su personalidad o no. Por el momento nos despedimos de ustedes, muchas gracias por haber estado con nosotros. Óscar Virués, un placer como siempre. Buenos días, ya iba a decir tarde. Sí, exactamente, buenos días. Si se perdieron alguna parte del programa, lo pueden ver en YouTube a partir de mañana. Así es, no se lo pierda, lo puede ver ahí. Y bueno, nos seguimos encontrando a través de nuestras redes sociales, ahí con Óscar Virués o una servidora. Y por lo pronto los esperamos la próxima semana. Venga al estudio y participe con nosotros. Vamos a estar hablando acerca del sentido de la vida y el suicidio. Hasta la próxima.